Gracias, con el permiso de la presidencia. Dicen que no hay escuela para aprender a ser padres, como tampoco hay escuela para aprender a ser viejos. Solo se da la ocasión para percatarnos que somos unos analfabetos de la senectud. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy hago uso de esta tribuna para dar respuesta a una demanda legítima de los trabajadores que han visto afectada su economía familiar ante la sustitución del salario mínimo por la unidad de medida y actualización en la fijación de prestaciones sociales, como es el caso de las pensiones. Al inicio del año 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó sus sistemas informáticos para instrumentar la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo y determinar que las pensiones se fijarán de acuerdo al UMA. Asimismo, los trabajadores al servicio del Estado han denunciado en reiteradas ocasiones que también han sido objeto de este cambio. Para dimensionar la afectación que estas acciones están provocando a la clase trabajadora, basta señalar que, por ejemplo, en el año 2016, la pensión promedio de vejez fue de 4,706 pesos, actualizándose para el año 2017, utilizando como referencia el UMA, alcanzarían los 4,864 pesos, es decir, apenas un incremento de 158 pesos. En cambio, si se hubiera fijado de acuerdo al salario mínimo, esta hubiera sido de 5,157 pesos, es decir, un incremento de 451 pesos. Si este asunto no se corrige, en los próximos años la economía familiar de los trabajadores se verá aún más afectada. Actualmente el valor del salario mínimo es del 9% mayor al valor del UMA y en los próximos años la tendencia es que la diferencia siga incrementando. Como legisladores no podemos ser omisos e indiferentes ante esta situación. Por eso hago un llamado a Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, a que no permitamos que se siga castigando y afectando el ingreso de los trabajadores, quienes en los últimos 30 años han perdido el 80% de su poder adquisitivo. La problemática que buscamos atender con la presente iniciativa se debe a una generalización que se estableció en el artículo 3 del decreto en materia de desindexación del salario mínimo, el cual establece que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales estatales de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Sin embargo, una aplicación de este transitorio, como en los casos que mencionamos anteriormente, van en contra de los fines que los legisladores en su momento se propusieron con esta reforma. Prueba de ello es que el dictamen correspondiente a la minuta del proyecto de decreto por el que se expide la ley para determinar el valor del UMA, se estableció que la desindexación del salario mínimo no significa que este no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización. No queda duda que la intención de los legisladores en la desindexación del salario mínimo era la de regresar su naturaleza jurídica y social, que es el de ser un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Por eso le pedimos a Juan Carlos Romero Hicks y a los diputados del PAN
que nos acompañen en esta iniciativa. A fin de proteger los intereses de los trabajadores de México, en la iniciativa que presento ante ustedes se plantea como excepción aquellos casos en los que el salario mínimo sea utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza jurídica y social. Con la reforma que proponemos buscamos clarificar los alcances del tercero transitorio y evitar que la unidad de medida y actualización se siga utilizando para determinar el monto de las pensiones. A los coordinadores, Alberto Esquer Gutiérrez del Partido Movimiento Ciudadano, a Fernando Manzanilla de Encuentro Social, a José Ricardo Gallardo Cardona del PRD y Arturo Escobar del Partido Verde, les hacemos un respetuoso llamado a que debemos celeridad a esta iniciativa para que nos sigan afectando a los trabajadores. Lo mismo hago de manera respetuosa a la fracción parlamentaria del PRI. ¿Es cuánto? Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.